¿Cómo se cría a alguien que va a cambiar las reglas del juego? ¿Se nota desde chico cuando hay talento o el camino se va haciendo al andar? Nosotras somos Emilia Frigerio y Violeta Santamarina. En Madres de salimos a buscar la palabra de las mujeres que mejor los conocen. Las mamás de algunos de los argentinos más destacados del deporte, la cultura, los negocios y la vida pública. Charlamos con ellas donde viven, donde crían, donde recuerdan. En sus casas, sus cocinas, sus bares de siempre. No hay estudio ni escenografía. Solo una charla real, íntima, llena de ternura, humor y sabiduría. Hoy nos damos el gusto de hablar con Silvina, la mamá de Alexis McAllister, de un campeón del mundo, para conocer la historia detrás del futbolista argentino que brilló, brilla y ganó un mundial. Silvina recuerda a su hijo como inquieto y decidido desde muy chiquito. Las primeras pelotas en el patio de su casa, los desafíos de acompañarlo en su carrera y cómo vivieron juntos cada triunfo y cada caída. Una charla íntima sobre pasión, esfuerzo y el vínculo inquebrantable entre madre e hijo que forjó a un campeón. Hola, buen día, y antes que nada quiero agradecer, pero infinitamente, por abrirnos la puerta de su casa a Silvina, que es el origen de Alexis McAllister. Hola, Sil, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por recibirnos, ante todo. Placer. Ay, gracias. Sil, bueno, vamos a hablar del origen, de vos, de la crianza de los chicos, de Alexis. 3 hijos varones, los 3 dedicándose a lo mismo, los 3, imagino, se criaron iguales. En el caso de Alexis, ¿recordás por qué elegiste el nombre? Bueno, Alexis, como es el tercero, ya la verdad es que ya nos había costado elegir los nombres por el apellido. Sí. Era muy inglés, muy irlandés. Entonces, nos costó el de Francis. Escuchamos un día a una modelo, no me acuerdo el nombre, que tenía su hijo Francis, y bueno, ahí decidimos Francis. No, inicialmente a mí me gustaba mucho Kevin y estaba el famoso Mi Pobre Angelito, me gustaba por eso, y bueno, esperé hasta el segundo para ponérselo. Y cuando llegó Alexis, no, la verdad no se nos ocurría nada, y con Javier nos gustó el Alexis. Fue medio controvertido porque mi suegra decía, Alexis es un nombre de mujer, no es un nombre de varón. Entonces, bueno, viste la típica esa. Sí. Creo que había una cantante de Los Ángeles Smith o algo en esa época, se llamaba Alexis. Entonces ella decía, no, porque Alexis es de mujer. Pero bueno, a nosotros nos gustó mucho y bueno, elegimos ese nombre, y con el apellido venía como bárbaro. ¿Te acordás cómo se iba a llamar si era nena? No, porque bueno, ya sabíamos por la ecografía. En ese momento como que se sabía muy de antemano ya. Ahora más, ¿no? Sí, ahora ya pero sabía. Bueno, sí, yo creo que antes de hacerlo ya sabía qué vas a hacer, pero como que no, en ese momento ya sabíamos que era varón y bueno, no teníamos nombre de mujer. Nació una Navidad, llegó el 24. ¿Te acordás cómo fue ese 24? Sí, me acuerdo, patente. Nos fuimos a La Pampa, terminó el campeonato, nos fuimos a La Pampa. Nosotros tenemos campo allá, teníamos campo en ese momento, ahora ya no. Y yo estaba con muchas semanas, creo que estaba en la semana 40 y no tenía trabajo de parto. Había tenido una primera cesárea con Francis. Con Kevin había sido parto natural muy bien, y bueno, a esto entre Alexis y Kevin hay solamente 1 año y 1 mes de diferencia. Entonces bueno, era como que el médico pampeano también era diferente, era el médico que me había atendido a mi mamá cuando yo nací. Entonces Oscar, que bueno, nos acompañó, y él decía que no, que había que esperar, que había sido parto normal, que si yo, no te ponían nada, tenías que bancarte todos los dolores, qué sé yo. Y el 24, bueno, nos había avanzado un campo con fuego, que es normal allá. Se habían ido, yo me quería ir a apagar fuego, ya estaba con la panza, no podía más. Y bueno, y ya llegó el 24 y ese día me descompuse y bueno, ya está. Ya tuvimos a Alexis. Pasamos la Navidad dentro del sanatorio de allá, con Javier los dos. Miramos Mi Pobre Angelito. Es la típica película que pasan al 25 en el canal abierto. Y bueno, y eso fue, nació con mucho peso, 4 kilos. Enorme. Enorme, sí, enorme.
¿En qué barrio se crió Alexis hasta los 7 años, creo, no? Porque estuvieron en La Pampa hasta los 7. No, nosotros en La Pampa solo pasábamos las Navidades, las fiestas, los tiempos libres siempre íbamos a La Pampa, no estuvimos viviendo continuamente en La Pampa. ¿Y en qué barrio se crió? Acá, en Devoto. En Devoto, en esta misma casa. O sea, cuando nació en La Pampa vinimos para acá y ya, bueno, acá no nos movimos. O sea, no se movió hasta que se fue a Inglaterra, de hecho, de esta casa. ¿Recordás por qué elegiste el colegio que elegiste para los chicos? Elegí varios colegios, depende de las circunstancias que nos daba el deporte a partir de determinada edad. O sea, elegí un jardín muy cerquita de acá, que era un jardín integral. Lo elegí principalmente por eso, porque me parecía que los chicos tenían que entender lo que era integrar. Y después, ese mismo colegio tenía un primario a una cuadra, seguimos con ese colegio. Y después ya el fútbol fue determinando que era el mismo colegio con menos horas, porque después hacían como talleres a la tarde. De hecho, Kevin hizo taller de filosofía, Francia había elegido otras cosas, teatro, me acuerdo. Y bueno, después esas cosas ya no se podían hacer, ellos habían decidido el deporte, el fútbol. Entonces, bueno, ya después deambulamos entre varios colegios. De hecho, casi no podían terminar la secundaria porque no había colegio que se adaptara a la situación. Así que Francis y Kevin terminaron en un colegio nocturno por Caballito, que bueno, la verdad que se adaptó bastante y había bastantes chicos que iban por eso, porque eran deportistas. Y después Alexis terminó en el colegio Argentino Junior, que como él ya jugaba, ya terminaba la secundaria y ya estaba jugando profesional. Bueno, como que nos acomodaron un poco los horarios para salir. Clave, porque es muy, muy exigente la vida del deportista profesional, más el estudio en esa época. Sí, llamativo que en un país donde el fútbol es tan importante y ha tomado tanto protagonismo, todavía la educación no vaya de la mano del deporte. Entonces, Mirá qué interesante el tema que sacás. A mí me costó muchísimo también, si bien en los últimos años, hoy por hoy existe un sistema del ejército argentino, que ahí cursó mi hija, que es a distancia. Sí. Es para hijos de gendarmes o deportistas o bailarines del Colón. Sí. Y se rinde presencial en el colegio militar o aquellos que están fuera del país rinden, y es el mismo programa que acá. Eso permite que si están afuera se integren, pero es muy complicado. Sí, igual te voy a decir que yo entiendo que a futbolistas agremiados tienen un plan así, que es a distancia o con poca asistencia. Lo que a mí me pasaba es como que yo ya venía como configurada de alguna manera de que los chicos tenían que tener el hábito de ir al colegio. Totalmente. Y sociabilizar dentro del colegio. Entonces yo iba por eso, me era muy difícil intentar, porque yo además no es que yo pensaba que iban a ser jugadores de fútbol, al contrario, yo hacía fuerza para que no lo fueran en algún momento, porque yo decía, yo quiero que vayan a la facultad, quiero que sean cultos, que estudien, que lean, que esto, que el otro. Y bueno, la verdad es que pudo más la genética del fútbol que la genética mía personal, porque en mi casa somos 6 hermanos y bueno, 5 son profesionales y bueno, la única que no fue a la universidad, de hecho, fui yo de los 6 hermanos. Entonces yo decía, no puede ser que mis chicos nos vayan. De hecho, Francis fue a la UADE, hizo 2 años en administración de empresas, hasta que un día me dijo, tomemos un café, vino a las 11 de la noche y me dijo, esperame, tomemos un café, y se terminó la UADE. ¿Recordás eso? ¿Recordás en qué momento cada uno te expresó o te diste cuenta? Y en el caso de Alexis, por ahí al ser el más chiquito, fue como que fue detonando solo. ¿Cómo fue? ¿El fútbol? Sí. Mira, en principio fue como una terapia, porque lo que nos pasó a nosotros es que con Javier nos separamos cuando los chicos eran muy chicos. Alexis tenía 2 años y medio, 3 más o menos, Kevin 3, 4 y Francis ya era 5, 6. Entonces teníamos mucha llegada con los Batista, o sea, hoy es mi consuegro, Fernando Batista.
pero siempre estuvimos muy ligados a las familias y las familias de su esposa, de Gisela, que de hecho yo vivo acá porque los papás de ella viven a la vuelta, entonces como yo estaba sola, ellas eran un poco mi contención y lo siguen siendo, de hecho. Perdón que te hago un paréntesis. O sea, en una cuadra hay 2 Copas del Mundo en la Argentina. En una manzana hay 2 Copas del Mundo. Claro, bueno, es Fernando, no Checho. Checho es el de la Copa. Sí, bueno, este es tu hermano, pero bueno, está la relación. Sí, sí. Bueno, sí, en las fiestas siempre hay 2 Copas del Mundo. Sí, es una locura. Sí. Entonces, bueno, cuando nos separamos, Fernando estaba dirigiendo un Club Parque. Sí. Entonces, como no sabíamos cómo hacer, imagínate, vos te separás y no sabes cómo sigue tu vida. Primero la decisión fue quedarme en Buenos Aires, no irme a La Pampa, porque yo decía, de La Pampa a los 18 todos los chicos se vuelven para ir a la estudiantada, sí. Se van a, sí. Yo dije, no me voy a ir para volver a venir o mandarlo solo, que hizo igual. Digo, bueno, me quedo. Y me quedo en esta casa, que era un poco... La casa de la familia. Claro, bueno, así que con Javier arreglamos eso. Y Fernando viene y me dice, che, ¿no querés mandar los chicos a parque para así se distraen un poco? De paso venís, viste, ahí como que vos vas al buffet, los esperás, bueno. Y le digo, bueno, dale, sí, lo llevo. Y Alexis era muy chico. Y bueno, entonces ahí se empezaron a conocer un poco con ese ambiente del fútbol. Ya Boca había sido concesión de parque y habían salido muchos chicos de parque, entonces era como el boom de parque. Pero ellos eran muy chiquitos, yo los llevé más por distracción. Después ellos mismos, Batista, se los llevaron a un club que fundaron, que se llamaba JJ Batista, que ya no existe, y ahí, bueno, siguió el tema, y yo creo que me fui convenciendo con el tiempo, de hecho, nada, como que la vida misma me fue llevando, porque yo no pensé que iba a terminar abocada al fútbol y a acompañar a los chicos en todo lo que pase dentro del fútbol, y aprender, porque ahí conviven un montón de sociedades, o sea, no es que te encontrás con gente, toda la misma gente. Es muy interesante, es un mundo nuevo y muy diverso, me imagino. Sí. Te estoy imaginando en ese bar, en ese club, con los 3 nenes chiquitos, una mujer de La Pampa que me imagino... el buffet. Eso, que toda tu familia allá en La Pampa, vos acá rearmándote. Uh-huh. ¿Te dabas cuenta que eran distintos? ¿Los 3? Sí, súper. Fueron y serán. ¿Entre sí? Sí. Eran muy distintos. Sí, bueno, o sea, en realidad hay similitudes en lo esencial. En lo esencial, en sus formas de ser, en lo que piensan de base, o sea, como que van por una misma línea. Después cada uno tiene características diferentes. O sea, no solo dentro de las canchas, porque de hecho los 3 juegan diferentes, puestos. Pero son muy diferentes. Pero bueno, creo que pasa con todo, ¿no? Sí. Con todo. Lo que pasa que acá se acentúa más en el hecho de verlos en el mismo deporte que sean tan diferentes. Sí. Es como que... ¿Te costó a la hora de criarlos que los 3 hagan lo mismo, que entre comillas compitieran entre sí? Porque cada uno tiene su carrera, pero hay cierta competencia y cierta mirada de uno del otro, cierto momento de uno del otro, que tal vez con uno solo uno le puede poner toda la energía a eso, pero uno tiene que estar como todo el día en equilibrio. Hay una competencia bastante sana entre ellos, son muy unidos y muy, muy, muy compañeros entre sí, se extrañan mucho, de hecho, entonces siempre está pensando en qué momento nos juntamos todos, como se juntan por lo menos ellos 3. Y hay una competencia sí muy sana, pero sobre todo hubo como mucha sinceridad entre ellos y conocer exactamente hasta dónde puedo llegar cada uno, o por lo menos estar en un proceso de ver hasta dónde puede llegar cada uno. Obviamente hoy se destaca Alexis porque ya a los 23, 24 años es campeón del mundo, entonces eso no es solo porque se dé dentro de los 3 hermanos, sino porque es muy difícil entre muchos jugadores. ¿No? A ver, es lo máximo que puede aspirar un jugador de fútbol. Sí. Pero yo creo que, bueno, ellos se sienten orgullosos tanto uno del otro porque también hay como una estadística muy fuerte de que muy pocos chicos que empiezan a jugar al fútbol a edad temprana logran llegar a la primera. Y ellos lo lograron los 3. Entonces también es como una base del orgullo. Sí, a ver, una vara muy alta. Los 3 están en una vara. Sí. ¿Cuántos niños en la Argentina y en el mundo llegan a jugar en primera? Sí. Muy, muy poco porcentaje.
Sí, es muy bajo el porcentaje, es muy frustrante. O sea, nosotros hemos acompañado a los amigos, compañeros de los chicos a pasar por ese momento, los hemos tenido. Nosotros, de hecho, muchos chicos que eran de, no sé, como bajos recursos y a veces hasta se les hacía difícil ir a entrenar y han tenido consecuencias por no poder llegar a entrenar y eso. Y nosotros vivimos eso acompañándolos y todo, pero es muy frustrante cuando llega la fecha donde hay un adulto que viene y te dice, estás libre. ¿Entendés? Es como que llega ese momento y vos decís, tengo que estar preparada para todo porque se viene. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, no lo vivimos. Entonces lo vivimos con los otros chicos que bueno, después sus carreras siguen en otros ámbitos, o sea, quizás no lleguen en un club de primera, pero están en la B, la Nacional B, los acompañamos, y chicos que están afuera de Argentina, en otros lugares, Venezuela, en México, bueno, los hemos acompañado a un montón de lugares, mismo de Europa, hay compañeros amigos de Alexis y de Kevin que están jugando en Italia, no sé, en la cuarta, ponele, categoría, pero bueno, siempre están cerca y siempre continuamos con ellos. ¿Podrías definirlo, Alexis, con una sola palabra? Uf, qué difícil. Alexis con una sola, bueno, la primera es, hoy por la realidad es campeón, o sea, esa es la palabra. Yo creo que es campeón, pero en todos los ámbitos, o sea, en la intimidad es un campeón porque todas las decisiones que tomó, a pesar de que fueron duras, en lo suyo personal, él las tomó convencido. Y lo que tiene es eso, es que él hace todo muy convencido, o sea, tiene claro lo que quiere. Sí, podría dar un montón de calificativos de Alexis, pero ya lo sé. Pero yo creo que justo ese título a él le cae bárbaro porque lo es en toda su vida. ¿Te acordás de la comida favorita de Alexis? Oh. La comida favorita siempre fueron, bueno, creo que es una marca, bueno, es Capellettini. Ay, sí, lo de bueno, queso le que no existen y hay que llevárselos. O sea que en tu valija viajas con siempre probamos, bueno, y toda la familia, no solo yo, pues todos saben que los Capellettini. Los naranjas, los de jamón y queso. Sí. A mi hijo también. Y nos costó, porque en Inglaterra buscamos algo parecido, un producto similar, no existe. O sea, probamos de todo lo que había, porque en realidad hay un montón. Sí, pero tiene un sabor distinto. Pero ese es diferente. Así que bueno, sí, los que viajan, cuando preguntan, che, ¿qué le llamamos a Alexis? Bueno, Capellettini o yerba. Sí. Y bueno, y todo lo que tenga que ver con el asado, a veces que se pueda trasladar en una valija también. Te iba a preguntar qué quería hacer de chico, pero ya me lo respondiste. ¿O en algún momento quiso hacer otra cosa? No, de hecho la anécdota es que a él, viste que antes, el Día del Trabajador, los chicos dibujaban lo que querían ser y eso, y bueno, tengo un dibujo de muy chiquito que él pegó una foto de Simeone con la camiseta argentina y se dibujó a él mismo siendo jugador de fútbol y ponía que quería ser futbolista, así que bueno, quedó registrado lo que quería hacer. Muy chiquito. No solo lo decía. ¿Cómo es ser la mamá de un campeón del mundo? O sea, ¿cómo es ser la mamá de Alexis McAllister? Si yo me pongo nerviosa cuando mi hijo se viste de Cristóbal Colón y actúa y mirás para los costados en el colegio, ¿cómo lo viviste? Mirá, en realidad lo que me pasó es que me tuve que volver a analizar, porque la realidad es que te moviliza tanto que no sabes qué sos. O sea, vos decís, bueno, sí, llorar, ver a tu hijo ahí, que toda la gente lo quiera tocar, toda la gente lo quiera ver, es como difícil y te saca un poquito del eje de que vos sos, no sé, una mamá que toda la mañana te levantás, le preparás la ropa, le haces el desayuno, te tomas unos mates a la tarde, te saco un poco. O sea, después, nada, yo me siento orgullosa, siento que bueno, que este es el premio que debemos tener por tanto sacrificio, porque ahora vemos la parte linda, pero en su momento era muy difícil. Sí, hay gente que la ve, hay gente que te lo puede reconocer porque estuvo cerca, que no son pocos, pero la realidad es que es movilizante ver a tu hijo en ese lugar. Es como que, yo me imagino como que se va a notar que cambió mi voz, ¿no? Nunca
te lo debes querer haber ni querido imaginar, porque era tan difícil que si pones la vara tan alta, te hablo desde hasta el primer partido en el Mundial, es como que decís, no, bueno, no creo, no sé, o no. No, me es difícil creérmelo, me cuesta a mí creérmelo, muchas cosas, porque yo estoy mucho en el día a día, en los detalles, en todo, qué sé yo, de repente ahora Alexi me está llamando, me diciendo, che, el sábado vamos al cumpleaños, al casamiento de Pochi en Mercedes, me contratás una combi, entonces yo estoy produciendo. Todo, haciendo siempre como que no perdí eso de estar para resolver, o sea, yo de hecho les administro a los chicos, o sea, trabajo con ellos en su imagen, además de que soy la mamá, que también me siento y le digo, che, estás triste, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Pero, no sé, como que me perdí un poco en la frase. No, sí, sí, me encanta, te valoro muchísimo tu sinceridad, porque es verdad, te tenés que volver a analizar, es como que te descolocó tanto. Sí. Marea a cualquiera, no marea en el mal sentido, ¿no? En el buen sentido. Yo creo que lo que también nos pasó es que la historia familiar, más allá de que hemos pasado cosas difíciles también que generaron el fútbol, entonces es como que el fútbol también nos marcó un camino, nos marcó la vida, porque nosotros vivimos con Javier lo de la selección. En realidad, la primera vez que tocamos un poco la selección fue con Javier, sí. Y la frustración de ser el único que te quedaste afuera de la lista antes de ir al Mundial. Entonces, después de haber tenido un gran partido para llegar al Mundial, porque él jugó la eliminatoria, o sea, era ganar o quedarte afuera. Y bueno, y ser el único jugador que te quedas afuera es como que, bueno, eso nos había dado un poquito de frustración. De hecho, yo durante algún tiempo ni me enteraba de lo que pasaba con la selección, excepto cuando llegaba al Mundial. Y vos lo tuviste que sostener a Javier en ese momento, que debe haber sido durísimo. Pero bueno, en el fútbol hay muchos momentos. Qué injusto, qué difícil, Sí, es muy difícil sostener y estar preparado. Yo por eso siempre hablo se habla de las mujeres del fútbol, por ahí desde la mirada más chorula, tilinga, más, no sé, como más superficial, porque estamos en qué se ponen, en qué marca, qué cartera se compraron, ese yo, pero bueno, no es fácil tampoco acompañar y también resignar alguna parte de uno, porque cuando el fútbol te lleva, estás acá y en la semana que viene un señor que te dice que te vas a la otra parte, al otro punto del mundo, entonces... Y lo que arriesgás, porque no es que tenés la garantía de que te va a ir bien. Me imagino el sostén de ustedes, yo siempre lo pensé igual, con las lesiones, con las derrotas, con la interna, con las injusticias. Yo por eso lo que aspiro en este momento mucho es en cómo están acompañados los chicos, porque hasta los 20 años, 21, 22, ellos estuvieron conmigo en esta casa, se fueron yendo y los acompañamos con Javier y nos turnamos para estar, todo, y creo que ahora llegó la etapa donde ellos eligieron sus compañeras y queremos estar cerca para que ellos valoren mucho de sus compañeras, porque a veces también ellos entrenan, vienen, tienen una nota, esto, lo otro, y por ahí no tienen la mirada y de la que está en la casa, de la que los acompaña, de la que las ayuda con el idioma, de la que todo. Entonces es como que valoren un poco. Sí, a ver, no se mareen, porque ahí hay alguien en silencio que es fundamental en la vida. Por eso a mí me encantó tanto esa foto de Antonella besando la copa, y es la foto que yo subí en mi Instagram, de verdad, porque era como la verdadera, el apoyo. Yo llegué acá gracias a las mujeres y ese rol. Sí, yo creo que se refleja mucho hasta dónde llega un jugador acorde a cómo está acompañado. Normalmente es su esposa, ¿no? Su novia. También puede ser su entorno, puede ser su madre, quien ellos quieren convivir. O sea, hubo jugadores que se llevaron toda la familia, hay jugadores que han dejado todo por irse atrás de sus hijos. Yo creo que eso se nota muchísimo en la cancha, incluso cuando miran que hacen algo y miran para arriba, saluda. Totalmente, es esa mirada, totalmente.
¿Qué te ponderó siempre el afuera de Alexis en particular? El afuera, en el caso de Alexis me refiero a ese preparador físico o a la mamá del compañerito del jardín, como que ¿cuál era una virtud que llamaba la atención de él? De chiquito, te digo. A ver, no te entendí. ¿Qué te marcaron? ¿Alguna cualidad de Alexis que más que darte cuenta vos? ¿Se dieron cuenta los demás? Sí. En lo futbolístico, mirá, yo creo que incluso Javier, que venía del fútbol, le costó al principio darse cuenta que íbamos a tener hijos jugadores de fútbol. Mirá. Primero porque era reticente a que vivieran el ambiente del fútbol. También pensaba que quería tener hijos profesionales, sí, porque tampoco había sido profesional de la universidad, de fútbol. Y yo creo que a los dos no nos costó entender de que iban a ser jugadores de fútbol, o sea, que iban a llegar tan lejos, no por no confiar en ellos, sino quizás por un poco un boicot que nosotros teníamos, ¿no?, respecto a eso, porque como que no queríamos que sufran, no quería que se queden afuera, que hagan banco, que se lesionen, no queríamos que pasen por todo eso. Entonces era como complicado, a pesar de venir del fútbol, conciliar todo eso. Después, lo que me pasó, o sea, había cosas del fútbol que solamente las veía Javier. O sea, una vez fuimos a ver un partido de Alexis y nos encontramos, y ya estamos separados, obviamente, y él en ese partido se dio cuenta que Alexis era bueno. Era distinto. Che, bueno, Sí. Yo como iba todos los fines de semana, era como que bueno, uno... Sí, pero él, entre comillas, tiene la mirada del que fue jugador, del que fue exitoso. De vos, las mamás, si bien siempre pensamos que nuestros hijos son buenos, tenemos una autocrítica, pero él era como, a ver, este güey. Y después, bueno, Francis un día también nos dijo, Alexis es diferente. Alexis es otro, en su grupo es diferente. Y con él estaba Nico González, o sea, con Nico González los dos llegaron a la selección y fueron compañeros toda la vida. De hecho, eran los dos que no jugaban. O sea, ayer estábamos en un almuerzo del Día de los Ñoquis. Sí, estaba Fernando Batista, mi consuegro, y hablábamos de eso porque estaba con nosotros el nieto de Checho Batista. Sí. Y Ciro no está jugando. Entonces decíamos, el técnico ese lo vamos a agarrar, que yo y después con muchas decían, ¿te acordás que ni Alexis ni Nico Batista ni Nico González jugaban cuando iban a inferiores? Y estaba Kevin y dice, claro, en tal año hicieron banco, tenía todo registrado. Y después otra cosa que me pasó es que, bueno, yo estuve en pareja con alguien que dirigía en el fútbol y lo tuvo Alexis entrenando, y una pretemporada que hicieron en Mercedes, siempre me acuerdo. Yo lo fui a visitar a Alexis, estaba cerca. Y cuando fui a visitarlo, se acercó él, el entrenador, y me dijo que ya éramos pareja. Sí. Y me dijo, Alexis la rompió en la pretemporada. Me dijo, es único en todo su grupo. Y ahí ya empezamos a pensar que podíamos ver algo diferente. Pero bueno, los tres se destacaban en sus categorías. La realidad también era que era esa. ¿Fuiste una mamá exigente? Absolutamente. ¿Sabés que todas? Muy exigente, a veces hasta culposa de ser tan exigente, porque también viene la etapa de la adolescencia, la preadolescencia, los chicos quieren salir, quieren tener una vida con chicos de su edad, y la realidad es que cuando ellos eligen el fútbol no puede ser. Entonces muchas veces hice cosas como hacerlos volver del boliche, no prohibirles, pero decirle, mirá, si haces esto, no vas a ser jugador de fútbol. Si te gusta el durazno, claro, o sea, si vos querés hacer eso, estás en edad de hacerlo, hacelo. Pero no va a ser tan fácil llegar a ser jugador de fútbol, y para mí tenés que elegir. Yo siempre les decía, que elijan, porque si no están dispuestos a hacer este sacrificio, no van a llegar. Entonces, ahí era una elección de ellos. En eso yo era exigente, pero también daba libertad, como en muchas cosas, no sé, en la religión. Sí, o sea, yo soy a católica apostólica romana, ellos también un colegio evangélico, y bueno, yo les decía, si quieren tomar la comunión, hicieron el curso, nunca tomaron la comunión, pero yo decía,
prueben, vean y después decidan. O sea, si después vos querés ser ateo, religioso, mormón, podés ser lo que quieras, pero yo te tengo que mostrar todas las posibilidades. Pero sí, la verdad es que a veces hasta culposa de tanta exigencia. ¿Sí? ¿Cómo los criaste? ¿A qué se le daba valor? Y bueno, a valor, a todas las bases de lo que yo mamé de mis padres, que era ser respetuoso, de ser solidario, de ser... Cumplir con la palabra. Cumplir, de tener hábitos, o sea, sí, de todo lo que es antiguo, de lo que parece antigua, sí, para mí fue eso como muy importante. ¿Qué crees que vio Alexis en vos y hoy, transformado en el profesional que es, lo incorporó a su vida? O sea, ¿qué crees que vio en vos y hoy lo tiene él, lo incorporó? ¿Qué capacidades, cualidades? Yo creo que en lo que más incorporó en el silencio. Yo creo que soy una persona con no tantas palabras. No sé si ahora pareciera que es todo lo contrario. Pero sí. Pero no soy de tantas palabras, soy bastante más observadora. Y yo noto mucho eso en Alexis. Me gusta poco decir, mucho mirar, mucho y piensa, o sea, analiza. Creo que que lo que más se parece a mí es en eso. Después, obviamente los chicos te superan, o sea, porque ellos toman bueno de mucha gente de alrededor, entonces hacen un combo y con ese combo llegan a ser exitosos. Pero bueno, creo que lo mejor que le puede pasar a un hijo es que pueda hacer eso, elegir un combo de lo bueno que ven. De Javier tienen un montón de cosas, los tres. Mías tienen un montón de cosas y creo que hicieron un buen combo también con la gente que se rodearon, porque ellos en la vida se encontraron con de todo. Con de todo en el ámbito del fútbol, ves todo, o sea, incluso muchas veces decían que llevarte el de lo de al lado es normal si está dentro de un vestuario, y yo no comulgaba con esas cosas. Entonces yo creo que ellos también lo que vieron en mí es que yo lo que veía normal en el fútbol, que para mí no era normal, me impuse en eso. Difícil. O sea, habré sido en algún momento como mirada de una manera muy... bueno, he tenido cosas con dirigentes por situaciones así, pero bueno. ¿Les costó y les pesó, estoy pensando en el ambiente del fútbol y esta idea, ser el hijo de McAllister? Porque también debe haber habido mucha gente que pensó que llegaban a determinados lugares por ser el hijo de McAllister. A ver, esas cosas. ¿Y eso a ellos les pesó en algún momento? No. No les pesó porque Javier nunca entró en nada, o sea, más que él cumplió su función de padre, o sea, obviamente llevaba ganas de ganar porque él les podía contar sus vivencias, entonces eso les servía a ellos para adelantarse a determinadas situaciones, pero yo creo que no les costó, y porque además, nada, son muy diferentes en el sentido del fútbol dentro de la cancha, o sea, entonces no sé, yo creo que no, yo no sentí nunca que les pesara. Yo creo que al revés, que han sido muy inteligentes y no se han ellos amparado en ser hijos de McAllister. Entonces sí. Yo creo que eso fue. ¿Cuándo aprendió a hablar inglés? ¿Quién? Alexis. Yo nunca. Alexis tenía una profesora le puso el Brighton, le puso una profesora allá. Muy bien. Que ahí aprendió, y también, bueno, estar con su novia, con Camila en su momento, que sabía idioma, y ahora con Ailén, que también, y además están estudiando. ¿Le gustaba estudiar? No. Alexis. No. Ahora lo tuvo que hacer. Sí. ¿Qué hubieras hecho distinto con el diario del lunes? ¿Qué hubiese hecho distinto? Qué pregunta. ¿Respecto a los chicos? Sí. No sé qué hacer, pero sí cómo ser. Yo creo que fui dentro de la exigencia que tuve con ellos, a veces me perdí de ser más cariñosa con ellos. Y me parece que eso fue lo que me perdí. Un poco más estar abrazados o tener otras formas de ser de mí. Yo creo que también ser una madre sola es como que también te tenés que poner un poquito dura, hay más con los varones, y eso hace que te vuelvas un poquito más fría.
Entonces... Esto es mío y es de mamá. Tal vez creías que si eras más cariñosa, no les ibas a marcar tanto lo que vos creías que les iba a hacer bien. O sea, esa exigencia, o sea, el rol de cariñosa tal vez no iba muy de cerca con el rol de exigente. No, o se podían confundir. Y bueno, claro, sí. Además de que, bueno, uno ya por ahí ya es de determinada manera y es difícil cambiarlo, ¿no? Cuando venís así de un patriarcado interior, Sí. eso es como ya esencialmente sos así, pero bueno, yo creo que ser una madre sola con ellos es como que tuve que ser de esa manera y como que me perdí por ahí otras cosas, pero yo lo que creo es que también les marcaba todo mucho con más que con decirles tanto, con el ejemplo, con levantarme temprano, irme a trabajar, que ellos vieran que volvía corriendo a buscarlos, que volvía, no sé, es como que creo que el ejemplo los marcó así, la mirada es como clave, pero bueno, sí, que hubiese sido, si pudiera volver atrás, hubiese disfrutado un poquito más. Capaz que esto le pasa a todos los padres, ¿no? Que decís, bueno, ya se fueron y ahora me gustaría tenerlo para abrazarlo todo el día. Lo vas a recuperar con los nietos. Eso dicen, así que vamos a esperar para el nieto, ¿eh? Un montón, recién se casa el primero, así no falta. El año que viene. Ay, qué lindo. Se parece el Alexis de hoy, que brilla, que bueno, campeón del mundo, ahora se va a la Copa América, ídolo en Inglaterra, lo que significa para un argentino triunfar en Inglaterra, con todo el folclore y todo lo que sabemos que pasa ahí, ser respetado, idolatrado, consagrado en un país tan difícil. Sí. ¿Se parece ese Alexis al de hoy? ¿Al de chiquito, cuando era chiquito? Alexis cambió mucho en una etapa de la adolescencia, o sea, era un chico muy revoltoso, muy vago, le decíamos, porque si había que levantar la mesa, en el momento de levantar la mesa siempre desaparecía. Viste, la típica, el más chico, qué sé yo, y después se volvió un chico, cuando ya se fue a Inglaterra, como que también se volvió como muy introvertido, le costó, de hecho, viste, hacía notas, se ponía colorado, bueno, que es más una característica de mía, no tanto de Javier, viste, pero sí, cambió un montón. En algún sentido sí, pero también yo hoy veo un hombre consolidado, no solamente porque sea un campeón del mundo, digo que sabe tomar decisiones, que está seguro de lo que hace. No sé, como yo miro la foto de cuando era chiquito y a mí me cuesta pensar que es el mismo de hoy, pero en realidad cuando me siento a hablar con él me doy cuenta que es el mismo y tiene las mismas cosas, las mismas miradas, los mismos gestos. Nada, después obviamente se van puliendo acorde a lo que les va pasando. Alexis tuvo, como también ahora Kevin, irse al exterior, eso los potencia un montón porque se aprenden a manejarse solos, porque aprenden el idioma con mucha facilidad, cosa que les costaba acá ir a inglés. Yo le ponía profesora, no querían, que ahora no, que estoy cansado, que vengo a entrenar, que esto nunca cumplían, no querían, qué sé yo, y de repente allá les encanta el idioma. Kevin, de hecho, ahora me dijo que quiere aprender alemán, si quiere jugar. Y Alexis hizo un cambio terrible, o sea, irse afuera les cambió la cabeza, y yo creo que también lo bueno que tiene el fútbol es que los hace embajadores. Entonces allá las otras sociedades los ven como ídolos también, o sea, ver a todos los ingleses crecer, no solo a Alexis, el otro día lo vi a Nichar Martínez y también, es como que a Dibu, cómo los quieren y hablan, y ves banderas argentinas y los tratan tan bien. O sea, a mí me parece que eso es un logro impresionante que han hecho. Sil, ¿y cómo es que tu hijo se transforme en una figurita? A ver, me tocó Alexis McAllister, ver la figurita. Mira, primero ver a mis hijos ya o sea, no sé, hasta que llegaba el diario con papel, y un día abrir la puerta y tener el diario y verlos en la tapa del diario, ya era como muy fuerte. Yo me acuerdo que eso pasó en un marzo, porque justo era el cumpleaños de Javier, y yo decía, no tuviste mejor regalo que esto. Pero verlos verlos así plasmados, sus caras,
en algo público. Fue como raro, ¿no? Como, además cuando venís del interior, o sí, que es como insólito, ¿no? Pero lo que pasó en el Mundial es que él no estaba en el álbum de las figuritas. ¿Es verdad? Entonces, es verdad, porque nunca nadie pensó que... Bueno, ahora en el de la Copa América sí está, ¿eh? Pero ya que a mis pasó, hijos le tocó. que como todos pensábamos que definitivamente... Yo el último tiempo... Yo cuando fui a Estados Unidos a ver un partido amistoso de la selección, que Alexis fue convocado, yo ese día dije... Hoy sí pienso que Alexis va a ir al Mundial. Hasta ese momento no lo pensaba. Y después, bueno, él ya nos venía diciendo qué pasaba, si lo llamaban o no. Y voy a una reunión de amigas, una fiesta muy linda que tuvimos, y el hijo de una amiga me dice, Alexis va a ir al Mundial, chiquito, me dice, Alexis va a ir al Mundial, así que te traje la figurita. Y me había hecho, la hizo la había imprimido, más la tengo, y me había hecho, había abierto el paquete, había hecho una ranura, y me había puesto 5, creo que venían 5 figuritas adentro, ¿no? Sí. 5 figuritas y una era la de Alexis. Ay, no, te juro, cuando leí ya me moría. Y ahora es mi ídolo, yo siempre, lástima que es de River. Ay, no, qué difícil. Pero bueno, me pasó eso, o sea, la tengo impresa cuando no fue en el álbum. Después un visionario a que ese hincha de River, porque no solo fue al Mundial, sino que fue figura del Mundial. Sí. Ay, qué alegría que nos dio, por Dios. No puedo, se me pone la piel de gallina de recordar. Sí. Y yo, bueno, solo te quiero agradecer y agradecerle a Alexis de que mis hijos pudieron vivir eso. Yo te juro que me dan ganas de llorar, pero yo viví Italia 90 con mi mamá. Y recuerdo en la casa de mi abuela gritar por las ventanas y salir en el auto y tocar las bocinas y ver la imagen de mi mamá y haber compartido con mi mamá eso. Y entonces yo en el primer partido del Mundial, perdón que hable de mí, pero cuando pierde Argentina, mi hijo, yo tengo un hijo de 9 años, lloraba tanto. Y yo le decía, bueno, gordo, y yo le decía a mi marido, le decía, ojalá que perdamos en la zona en ahora, porque no quiero que este chico se ilusione más, ya está, que termine esta pesadilla. Entonces es tanto lo que generaron en los argentinos después de tanto drama. Yo sé que no hay que ponerle tanto al fútbol, pero lo tuvo. Sí, bueno, el fútbol es un reflejo social. O sea, yo siempre digo que es un reflejo. Yo veo en el fútbol todo lo que pasa en el país. O sea, está plasmado ahí, si estamos mal económicamente. O sea, todo se ve a través del fútbol, así cómo está la tribuna, cómo se comporta la gente, si ya están nerviosos, si esto... todo. A mí lo que me pasó es que me costó incorporar todas esas imágenes de lo que pasaba en Argentina. Si bien yo estaba en contacto con la familia, nosotros estábamos viviendo un sueño allá. Primero había un sueño personal, porque que ya Alexis esté en la lista, pues para mí no iba a ser el mundial que iba a jugar. Entonces a mí eso, para mí fue una sorpresa, porque yo pensé que era un mundial bisagra, donde él iba a entrar de vez en cuando. Nunca pensé que iba a jugar tantos partidos y tan bien, y que hasta llegó a hacer el gol con Albolón. Ay, sí, por Dios. Entonces, para mí fue todo un sueño, toda una alegría, fue todo fantástico, pero yo después me di cuenta de que no me he dado cuenta de lo que había pasado en la Argentina hasta que vi la película. Yo cuando vi la película... Es perfecta, es el reflejo perfecto. Yo no podía creer, yo te digo, fue súper emocionante, porque que tu hijo logre eso. Bueno, otra cosa que me pasó, que fue el día que los trasladaron en helicóptero y que los fui a buscar, y fui con mi camioneta sin vidrio polarizado, y todos se dieron cuenta que era Alexis, y fue un caos porque tuve un montón de gente arriba de la camioneta, con peligro de que pasara algo, porque se te tiran encima y vos decís, acelero, avanzo, no avanzo. Era Alexis. ¿A quién pongo en riesgo? Hacia así. Entonces, yo creo que recién ahí empecé a medir un poco todo lo que había pasado. Y sí, me imagino esa camioneta, me imagino yo... Sí, no me lo puedo imaginar igual, porque nadie se puede imaginar lo que pasó, porque realmente... Si pasó en otros países, en África, lo que pasó acá, ¿cómo es hoy? No, igual fue un diferencial respecto a cómo lo trataron a Alexis cuando volvió a Inglaterra. O sea, no solo la sociedad argentina, todo lo que vivió, todo lo que la selección hizo por esa sociedad y estos chicos, sino
el diferencial que hubo en Inglaterra cuando Alexis volvió a Inglaterra. Fue impresionante. O sea, El recibimiento. Y pensar que son ingleses y que nosotros tenemos tantas miradas Pero por negativas. Dios, la mano de Dios, Maradona, la guerra, o sea, puedo desde el fútbol, desde todo, una locura. Sí, Una locura. locura. ¿Y cómo es hoy ir a, estoy pensando... Imposible. Imposible. No puede ir al cine, Argentina, no puede ir a un McDonald's, no puede... Acá en Argentina no, de hecho ahora está acá, bueno, ahora está en La Pampa, pero y de hecho, nada, para moverse me pidió que no ir en un avión comercial, o sea, traté por todos los medios que fuera un avión comercial, pero le dije, yo me quedo más tranquila, y yo, no, así que en un avión privado, con el costo que tiene un avión privado a la Argentina, todo no importa, dijo, yo quiero ir a ver a mi familia allá, así que bueno, eso porque él siente que no puede, o sea, porque no le puede dar a la gente todo lo que la gente quiere en ese momento. Es muy difícil. Es muy difícil. Así que no, es imposible. Six va a algunos lugares donde sabe que va a estar por ahí un poquito más aislado o lo van a ubicar a un lugar. Pero no, es imposible, no podés. No, es una locura. Nosotros lo intentamos, Volvimos del mundial y quisimos hacer vida normal y acá no se podía más, gente en la reja todo el día. Alexis se había insolado, entonces estaba... Ay, sí, lo único que pensé cuando los vi era muy difícil. Todavía tengo camisetas dando vueltas de gente que me dejaba camisetas para firmar y no sé si se perdieron o no las vinieron a buscar, no sé, todas las tengo ahí guardadas. Nosotros intentamos a que fuera todo de manera natural y normal, pero no, fue imposible porque hay gente que desespera por verlos, por tocarlos, son como dioses, entonces es muy, muy difícil. Para un chico de tan poca edad. Ellos lo manejan bastante bien. Yo creo que a nosotros nos cuesta mucho, nos cuesta un montón entender de que ya no podemos ir a comer con él como antes, o sea, pero bueno, lo bueno de lo nuestro es que somos bastante caseros y tenemos nuestros momentos para tomar mate, juntarnos. Nosotros adoramos el mate, sentados en el sillón, mirando fútbol, charlando, esa intimidad familiar. Y bueno, disfrutamos mucho de eso. Y ahora Alexis está en una casa en La Pampa que estuve todo este año reformando y para que él pueda lugar en el guía. Y ayer me mostró que prendió la estufa hogar, que él nunca había prendido la estufa. Con este frío. Pero sí, no se puede, no. Ya tu vida cambia, es parte del proceso psicológico que uno tiene que hacer para continuar la vida. Que hiciste muy bien, porque hiciste muchas cosas muy bien. Primero, parir un 24 de diciembre, porque con Jesús vino la copa, pero más allá de eso. A Jesús. Sí, mira, y sí, el 24 de diciembre, qué loco. Sí. Bueno, tu exigencia, tu amor, tu contención, eso te lo puedo decir yo a partir de este relato. Has hecho muchas cosas bien y ese es el resultado. Yo tengo una pregunta primero que no puedo dejar de preguntarla. Esa réplica de la Copa del Mundo que está acá exhibida en el medio del living de la casa, ¿es la de Alexis? ¿Es la de él? Esta es la copa que les dieron en la cancha de River el día que les hicieron el homenaje, porque a él le habían regalado ya una réplica, que creo que hay una sola chica que hace las réplicas, no recuerdo el nombre. Ya le habían regalado el día que vino para diciembre y festejamos su cumpleaños acá. Sí. Y ese día le regalaron una, entonces quedó esta acá que todo el mundo quiere ver y está bueno para exponerla y bueno, la verdad es que te trae tan lindos recuerdos. Sí. Y por último, mira, como la mamá de Alexis, de Kevin, de los tres, pero de Alexis McAllister, ¿qué le dirías a una mamá joven? No, a una mamá de un nene varón, de un nene de esa edad que quiere ser futbolista como tantos en la Argentina, como tantos en el mundo y que sueña con triunfar o que, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? No, primero de todo lo que hacemos todas las madres, que es acompañarlos y que entender que son sus sueños y que tienen que ir por eso, entonces comulgar con eso. Muchas veces para nosotros que estamos acá en Capital y el fútbol se desarrolla en Capital, por ahí hasta es más fácil, pero hay gente que lo que me viene pasando es que me llaman y me dicen quiero hablar con vos porque tengo a mi hijo jugando en Santa Fe, en el barrio Las Florencia, no sé qué, y quiere jugar en primera y vos
Y yo hasta me voy y me tomo un café con esa gente y yo les digo que bueno, que hay que acompañarlo, que lo que también uno tiene que saber es que puede pasar que hagan todo el sacrificio y no lleguen, pero que nunca tienen que dejar de ir por lo máximo que puedan hacer para lograrlo. Si después no se da, que en el fútbol le pasa a la mayoría, no se da, pero no podemos dejar de acompañarlos. Eso es importante. Una mamá nos dijo que apunten al sol, que al menos van a caer en una estrella. Muy buena frase, la vas a incorporar, ¿eh? Me encantó. Bueno, muchísimas gracias por esta charla tan divina, por abrir tu corazón, por tu confianza y por hacernos conocer un poquito más de ese maravilloso ser que salió de tu panza, que nos regaló la Copa del Mundo y que nos generó tanto, tanto, tanto a todos los argentinos. Tanta felicidad después de nada, creer que no podíamos volver a vivir cosas así. No, gracias a ustedes que se toman el tiempo de que las mujeres que estamos cerca de estos campeones también podamos contar un poco cómo se vive adentro. Eso es un buen ejemplo para muchos. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Madres de. Esta serie fue grabada en los lugares donde estas madres viven, recuerdan y crían. Nos sentamos a escuchar, sin apuro, a quienes acompañaron sin pedir aplauso, porque vale la pena escuchar a quien estuvo ahí desde el principio. Una producción de La Nación Play.